El propósito de este vídeo es acercarnos al concepto de autodeterminación pensante. Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido de lo visto hasta ahora. Rudolf Steiner quiere, con la filosofía de la libertad, realizar un cambio de paradigma, un cambio de conciencia, ¿vale? No quiere destronar la ciencia actual, no, la ciencia actual está bien edificada, solo que en nuestra conciencia del mundo diario nosotros estamos caracterizados por un pensar materialista y el cambio de conciencia o el cambio de paradigma se daría precisamente en este aspecto, en cómo vemos el mundo. ¿Cuál es el paradigma actual? Bueno, pues el paradigma actual es que el proceso fisiológico del pensar está basado en nuestro cerebro físico, ¿vale? Nosotros tenemos un cerebro y en ese cerebro se realiza el pensar. Otro punto del paradigma actual es que el pensar no tiene nada que ver con las cosas o los fenómenos del mundo. Nuestro pensar es como un espejo y no tiene nada que ver con las cosas del mundo. La imagen que el pensador se hace de los fenómenos del mundo existe solo en la cabeza humana y debe ser demostrada experimentalmente según un método científico. O sea, la realidad está fuera, el mundo está acabado y completo, el pensar se forma una imagen de ese mundo, pero una imagen que no tiene nada que ver con el mundo, pero a través del pensar, que sería la representación, a través del pensar lo que hace son hipótesis. Hipótesis que luego tiene que demostrar experimentalmente en una experiencia científica a través de un método científico y con instrumentos de medición. Ese es el paradigma actual y con ese mismo paradigma nosotros vemos todo el mundo. Steiner propone algo nuevo, por lo menos, bueno, nuevo para mí. ¿Cuál es el problema? Steiner quiere poner el pensar como la puerta de acceso a la realidad, como el cambio de paradigma. Dice, el problema que tiene el ser humano actual es que al observar el mundo fija su atención en el objeto del mundo y desentraña en su pensar, crea hipótesis, crea conciencia de los objetos del mundo, porque su atención se fija en el objeto del mundo externo, pero no se fija en la propia actividad pensante, en cómo se produce o tiene lugar la actividad en mí. Ese es uno de los problemas del paradigma actual, del cambio del paradigma, que nos impide el cambio del paradigma. De hecho, dice Steiner que la observación del propio pensar es un estado excepcional, ¿vale? Porque en ese mismo momento nos daríamos cuenta de que el pensar es independiente de los procesos fisiológicos del cerebro. O sea, no es la actividad del cerebro la que me crea una imagen del mundo exterior. No es el cerebro. El cerebro es solamente el instrumento, pero no es el cerebro el que crea el pensar. No depende de los procesos fisiológicos del cerebro. O sea, no son creados por los procesos fisiológicos del cerebro. El pensar está lleno de contenido y dicho contenido es independiente de mi organismo en el sentido de que es un contenido objetivo, el contenido del pensar. Pero a la vez, el pensar es mi propia actividad. O sea, yo estoy haciendo algo que parece imposible, pero yo estoy creando con mi pensar unos conceptos que son objetivos, o sea, que están más allá de mi propia actividad. Sin embargo, es con mi propia actividad con la que yo creo los conceptos. Y la percepción sin el pensar es incognoscible, parece una prerrogullada. Es decir, claro, la percepción sin pensar es incognoscible, ya que el pensar es el que conoce. Lo que está diciendo es que la percepción sin el pensar no contiene la realidad.
dice la percepción en el ser humano. La realidad fuera no necesita un ser humano que lo mire para ordenarse conforme a su propia naturaleza. La naturaleza entera, el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal, todos actúan conforme a la ley que es tan inherente en ellas, ¿vale? Pero el ser humano, cuando lo percibe sin contenido. Y esa percepción que el ser humano tiene del mundo, sin el pensar, no es nada. No lo puede conocer, no puede decir qué es. Solo cuando el pensar a través de la intuición llena de contenido la percepción, entonces obtenemos un contenido que es no subjetivo de que lo he creado yo y por tanto depende de mí. Es un contenido objetivo. Es creado por mí y por eso yo no soy consciente, porque fijo mi atención en el objeto, pero no soy consciente de cómo yo soy el que hace esa actividad. Por tanto, ¿qué es el pensar vivo? El pensar vivo es darme cuenta de que mi pensar es una fuerza absoluta, una fuerza universal que no reconocemos por cómo se derrama desde el centro del mundo en nuestro organismo, sino más bien lo reconocemos dentro de nuestro organismo limitado en el espacio y en el tiempo. Nos situamos como observador en un lugar del espacio, en un momento del tiempo, y en ese momento y en ese lugar determinamos un objeto con el contenido de nuestro pensar, pero al estar en un lugar del espacio y en un momento en el tiempo, no somos conscientes de que el pensar es una fuerza universal, que vive, dice una fuerza universal. Por eso aquí está todo nuestro universo, las estrellas fijas, el zodíaco, los planetas, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Luna. Es una fuerza que y luego dice, desde el centro del mundo penetra en nosotros, porque todo nuestro mundo es el planeta Tierra y forma parte de todo el universo. O sea, toda la realidad que nosotros percibimos desde fuera forma parte del centro del universo. La Tierra incluso también forma parte del centro del universo. Y de ese centro universal emanan los arquetipos, que es lo que nosotros con el pensar vivimos en este mundo arquetípico que como tal está vivo y es la fuerza interior de los objetos del mundo, pero no son los objetos en un lugar y en un momento determinado. Es algo más. ¿Vale? Por tanto, la determinación pensante es precisamente cuando yo, desde esta configuración universal, determino un objeto de mi percepción, le doy contenido. Pero la autodeterminación pensante es que yo, como ser humano, como ser entre otros seres, también me percibo a mí mismo, ya no solo percibo un objeto del mundo, sino que me percibo a mí mismo pensando, ¿vale? Y por tanto, ya asciendo de los arquetipos que forman el reino de los reinos de la naturaleza, asciendo al arquetipo del ser humano. Ese arquetipo yo lo he puesto más allá de las estrellas fijas, puesto que apunta al yo superior, y es el de darse un contenido a sí mismo, un contenido de la actividad pensante. O sea, yo como ser humano, yo doy un contenido al mundo de los objetos de mi percepción que están en el mundo de los arquetipos de la naturaleza creada. Pero yo a mí mismo me doy un contenido que está más allá de este pensar. Esta es el origen y la fuente de la moral, porque yo doy contenido a mi propia actuación desde mí mismo. Esta es la fuente de la moral. Cuando una persona dice yo soy cristiano, yo soy musulmán, no se puede referir a un libro, a la Biblia, al Corán, para la autodeterminación, porque en ese momento no se autodetermina él mismo, está determinado por un libro, pero cuando yo
voy a la fuente de mi autodeterminación, a lo que yo soy, que este sería el representante de la humanidad, entonces sí ya empiezo a entrever lo que es la libertad, la fuente de la moral, el actuar moral libre. Y es muy importante ese concepto. Yo esto lo hablaba ponía el ejemplo de María Magdalena. María Magdalena va al sepulcro y encuentra el sepulcro vacío. La percepción no tiene contenido. Por más que busquemos en el mundo de las percepciones, no encontramos el contenido. Nos damos la vuelta y vemos el mundo de los arquetipos, que es como ver al jardinero, el pensar vivo, ¿vale? Pero y le pregunta, ¿dónde habéis puesto a mi señor? Y cuando el jardinero dice el nombre de María, entonces llega a la contemplación de el yo soy, el yo superior. Eso es el ejemplo de María Magdalena yendo al sepulcro.